La pregunta dice, con respecto al gráfico de la figura adjunta, ¿cuál o cuáles de las siguientes aseveraciones esas son verdaderas? Primera pregunta, primera afirmación, el vértice de la parábola es de 0 a menos 12. Entonces, si nos damos cuenta, pareciera que el 0.12 ¿ya? fuera el vértice, pero en realidad es el corte de la parábola. ¿Y cómo yo sé que no es el vértice? Porque el vértice justamente pasa por el eje de simetría, ¿ya? ¿Y cómo nosotros podemos saber el eje de simetría? Ya aprovechando que también nos pone la última, el eje de simetría. El eje de simetría, cuando nosotros podemos escribirlo como x es igual a x1 más x2 dividido en 2. Eso diría que x es igual a menos 3 más 4 y lo dividimos por 2. ¿Ya? O sea, sacar el promedio entre las intersecciones con el eje x. Mira lo que pasa entonces, x sería igual a 1 medio, o sea 0.5. Por eso pareciera que estuvieran muy pegados. Pero en este caso nos diría que esa es falsa. Y te das cuenta que después dice que el eje de las ordenadas es el eje de simetría. Y no, es el eje, la recta x es igual a 0.5. Por lo cual la última también es falsa. Si nos damos cuenta, ya tenemos que dos afirmaciones son falsas. Y como nos están preguntando por la verdadera, nosotros podríamos directamente decir que es la alternativa B, que nos dice solo 2. ¿Ya? Que de hecho la vamos a marcar. Pero ¿cómo lo vamos a comprobar? Para comprobarlo, tenemos que identificar la función. ¿Y cómo lo podemos hacer? Mira, muy fácil. En primer lugar, tenemos los dos puntos donde toca. Entonces nosotros podemos decir y ocupar la siguiente idea. Las funciones cuadráticas se definen como x menos x sub 1 por x menos x sub 2. Que x sub 1 y x sub 2 son los puntos donde intersectan con, con el eje x. O sea, no es la definición, pero es una idea general, porque básicamente ocupa el método de factorización para poder responder. Entonces, si teníamos que x1 era igual a menos 3 y x2 es igual a 4, mira lo que pasa. Nos quedaría que f de x es igual a x más 3, porque tenemos el signo negativo, y x menos 4. O sea, cambiamos los signos. De esa forma nos quedaría que f de x es igual a x cuadrado, x por menos 4 sería menos 4x, más 3x y menos 12. De esa forma sería que f de x es igual a x cuadrado menos x menos 12. ¿Ya? Y si lo compramos con la afirmación, estaríamos en lo correcto. Por lo cual, efectivamente la alternativa correcta era la letra B.